Como dijo Jesús en Juan 20:19, paz a vosotros. Este es su programa Predicación Texto por Texto y quienes habla es su hermano Oscar Francia. Con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a explicar este tema, que se trata del rico y Lázaro. Vamos a ver si este tema es parábola o es algo que anteriormente había sucedido o si estaba por suceder. Primeramente vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué es una parábola. Marcos 4:30 y decía: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Aquí el Señor está diciendo que la parábola es hacer una semejanza o comparar algo. Entonces la palabra parábola es de comparar algo o hacer semejante a algo. En este caso, Cristo va a hacer una comparación, va a hacer una semejanza referente a los fariseos, porque a los fariseos les está diciendo en su cara estas cosas. Dice Lucas 16:14: y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran avaros, y se burlaban de él. Dice Lucas 16:15: y díjoles: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces aquí está regañando ¿a quién? Está regañando a los fariseos. A los fariseos le está diciendo estas cosas. Le está diciendo que son ¿qué? Que son avaros. Entonces, cuando él les está diciendo a los fariseos, viene y comienza a hablar más abajo de este texto de Lucas, comienza a hablar de el rico y Lázaro para hacer semejante a los fariseos de lo que está sucediendo en ese momento. Por eso habla del rico y Lázaro. Vamos a verlo. Lucas 16:19: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Como dije antes, aquí va a hablar y va a comenzar a hacer una comparación con los fariseos. Por eso les dice: había un hombre rico. Los fariseos, ellos se vestían también, como dice aquí, de púrpura, y se sentían que eran ricos, y se vestían de lino fino, y hacían banquetes con esplendidez. O sea que ahí les está diciendo a los fariseos, les está dando a entender que ellos son esos ricos, que ellos son los que hacen banquetes, que ellos son los que se visten de púrpura. Y se los había dicho en otras partes de la Biblia, ya les había dicho de que ellos les gustaba agarrar los mejores asientos, les gustaba ponerse al frente cuando hacían bodas y todo eso, ya se los venía diciendo el Señor. Entonces, si Cristo está comparando a los fariseos con esto que está diciendo del rico y Lázaro, si los está comparando o está haciendo una semejanza, quiere decir que esto que está hablando Cristo es una parábola. Algunos dicen: no puede ser una parábola, porque está hablando de Abraham, está hablando de Moisés, está hablando de los profetas. Pues claro que está hablando de ellos, porque Cristo sabía de que los fariseos sabían de Abraham, y también Cristo sabía que los fariseos sabían de los profetas y sabían de Moisés. Entonces, claramente, cuando Cristo hablaba, esto que está diciendo en este momento lo está diciendo por los fariseos, y ellos sabían también que Cristo, cuando hablaba ciertas cosas en otras partes de la Biblia en parábola, ellos decían: de nosotros está hablando. Leámoslo.
Marcos 12:12. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía a ellos aquellas parábolas, mas temían a la multitud, y dejándole se fueron. Esto es lo que hacían ellos. Ellos sabían que Cristo hablaba de ellos por medio de parábolas. Lo sabían los fariseos, los escribas y todos aquellos que sabían de las cosas de Dios. Sabían de que Cristo en su cara les decía las cosas por medio de parábolas. Cuando dice en Lucas 16:20, leámoslo, Lucas 16:20 dice así: había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas. Entonces vienen y dicen, no puede ser una parábola, porque aquí está hablando de Lázaro, está hablando de un nombre propio, está hablando de una persona que existió. Así lo dicen, está hablando de una persona que existió, y está hablando de Abraham, está hablando de Moisés, está hablando de los profetas, y estos, bueno, habían existido. Entonces esto no es una parábola, dice, porque está hablando con nombres propios. Si nosotros vemos el nombre de Lázaro, bueno, ¿por qué el Señor ocupa el nombre de Lázaro? ¿Por qué Él les da a entender a ellos y les dice que Lázaro es aquel mendigo? ¿Por qué habla en esta parábola de Lázaro? Algo tiene que ver la palabra Lázaro en esta parte. Cristo no habla solo por hablar, sino que hay que ponerle atención a todo lo que dice. Y si Él ocupa un nombre y dice Lázaro, vamos a ver por qué lo usa. Ellos no creían en Cristo, y lo que Cristo decía para ellos era mentira. Para ellos decían, bueno, este saber quién será. No sabían que Él era el Mesías, no sabían que Él era el Salvador, porque ellos estaban cegados. Entonces ellos no reconocían a Cristo y sabían que todo lo que Cristo decía no era verdad. Entonces por eso ellos hacen una pregunta cuando están en el infierno. Vamos a ver qué es lo que ellos preguntan. Lucas 16:27. Y dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, porque no vengan ellos también a este lugar de tormentos. ¿Qué es lo que está pidiendo el rico? ¿Qué está diciendo en este momento? Está diciendo que envíe a Lázaro a la casa del padre de él. ¿Para qué? Para que vieran que Lázaro había resucitado, y entonces así podían creer estos 5 hermanos que tenían. Pero ¿creen ustedes de que si Lázaro se levantase y les fuese a decir a ellos lo que estaba sucediendo con el hermano allá donde estaba en aquel lugar de tormento, ellos iban a creer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creen que hubieran creído si Lázaro se hubiera levantado de los muertos? Vamos a seguir leyendo. Lucas 16:29. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantase de los muertos. Entonces ellos querían que Lázaro fuera a hablar con ellos, pero aquí se está viendo de que Abraham es claro y le dice de que no lo podía hacer, primeramente porque ellos no iban a creer eso. Entonces aquí queda algo que algunos pueden decir, bueno, pueden decir, yo pienso que si lo hubiera levantado de los muertos, tal vez estos fueran a creer. Por eso Cristo, como a Él no se le pasa nada y sabe las intenciones del corazón de ellos, entonces Él viene y le pone a este mendigo Lázaro, le pone el nombre de Lázaro para que ellos entiendan. Ahí están entendiendo exactamente el nombre, están diciendo Lázaro,
este es el hombre que murió, se llama Lázaro, le dice el Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué le llama Lázaro? Vamos a seguir leyendo. Juan 11:43. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Aquí lo que está haciendo Cristo está resucitando ¿a quién? A Lázaro. Por eso él le pone nombre allá en la parábola, porque él sabía de que iba a resucitar a Lázaro. Y también sabía de que ellos, aunque resucitara a Lázaro, ellos no iban a creer. Entonces por eso le puso nombre propio allá en la parábola. Por eso dice Lázaro, para que entendamos acá que cuando él resucita a Lázaro, ¿por qué lo hacía? Juan 11:42. Que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Entonces por eso levantó a Lázaro. ¿Para qué? Para que la gente que estaba alrededor de él, ¿qué dice? Creyeran también que Dios había enviado a Cristo. Entonces él hacía todo esto y hacía milagros para que ellos vieran que era enviado por Dios. Mas ellos creían, los fariseos creían. Está levantando a Lázaro ahorita, y esto está sucediendo después que les había dicho la parábola. Entonces ahorita está levantando a Lázaro. Entonces él cumple y dice, bueno, para que no anden diciendo ahí de que a Lázaro no lo levanté de los muertos, entonces ahora lo voy a levantar para que ellos miren que Lázaro es resucitado, y vamos a ver si ellos creen. Él ya sabía que no iban a creer, pero sí deja en las escrituras para que nosotros veamos que aunque él levantó a Lázaro de los muertos, ellos no creyeron. Y vamos a seguir leyendo. Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido a María y habían visto lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Mas algunos de ellos fueron a los fariseos y dijéronles lo que Jesús había hecho. Entonces los pontífices y los fariseos juntaron concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Miren, en este momento ya Cristo ha resucitado a Lázaro, pero así como él dijo, como dijo Abraham allá, y dijo, tienen a Moisés, tienen a los profetas, escúchenlos a ellos, porque si alguien se levantare de los muertos no van a creer, les dijo. Y aquí Cristo lo está confirmando, porque está levantando a Lázaro. ¿Y qué hacen los judíos? ¿Qué hacen estos fariseos? Pues aquí se ponen afligidos y también preguntan, ¿qué hacemos? Dice, ¿qué hacemos? Dice, porque este hombre hace muchas señales. O sea que nos dijeron, vamos a arrepentirnos porque miren, si levantó a Lázaro de los muertos. Oímos la parábola, y en la parábola decía de que a Lázaro no le iba a levantar, pero sí lo levantó. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Creemos o no creemos? No, ellos no estaban pensando eso. Ellos lo que estaban pensando era de que ahora era un problema que Jesús había resucitado a Lázaro. Eso es lo que ellos tenían en su mente. ¿Y qué creen ustedes que querían hacer con Lázaro estos fariseos? Juan 12:10. Consultaron asimismo los príncipes de los sacerdotes de matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos iban y creían en Jesús por causa de él. ¿Por causa de cuál él? Por causa de Lázaro. Por causa de este Lázaro creían los judíos en Cristo, pero ellos no creían en Cristo y había resucitado a Lázaro. Entonces por eso él le pone Lázaro, para que entendamos que sí lo resucitó y que muchos creyeron en él porque resucitó a Lázaro. Pero los judíos, ¿qué querían hacer? Ellos querían ¿qué? Matar también a Lázaro, para que nadie creyese
en Jesús. Entonces quiere decir de que lo que hemos hablado es una parábola y que por eso le puso Lázaro. Porque algunos dicen de que bueno, que no es parábola porque el nombre de Lázaro, no, pero era algo que Cristo estaba diciendo en parábola y él sabía que eso se iba a cumplir. Primero lo dijo la parábola y después levanta a Lázaro para que se cumpla lo que estaba diciendo en la parábola. Así que todo lo que hemos hablado es una parábola. Marcos 4:34. Y sin parábola no les hablaba, mas a sus discípulos en particular declaraba todo. O sea que cuando él hablaba con los fariseos, con los escribas, con todos aquellos que sabían de la palabra de nuestro Dios, él venía y no les hablaba así claramente, no que siempre les hablaba en parábolas. Por eso dice aquí, y sin parábola no les hablaba. O sea de que todo lo que Cristo decía y les dijo, se los dijo en parábola. Por eso lo que dijo del rico y Lázaro es una parábola. Más, dice, a sus discípulos en particular, o sea que a ellos les decía, sin que estuvieran los demás alrededor de ellos, les declaraba todo, les decía todo que qué quería decir la parábola. Pero esto que habló de rico y Lázaro es parábola. Hasta aquí hemos llegado porque hasta aquí nos ha alcanzado el tiempo. Después vamos a explicar qué quiere decir la parábola. Ahorita lo que hemos explicado es si el rico y Lázaro es parábola o es otra cosa, o fue verdad, o había sido verdad, pero ya lo explicamos para que lo entendamos mejor. Si alguien pues necesita que se lo expliquemos mejor, puede escribirnos a predicaciontextoprotexto@gmail.com y bueno, con mucho gusto estaré yo tratando la manera, si Dios me lo permite, de poder responder lo que ustedes preguntan. Paz a vosotros.